días. Hoy vamos a continuar con estos ejercicios sobre las propiedades y leyes de los fluidos. En esta ocasión vamos a resolver 3 ejercicios relacionados con la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que experimenta un cuerpo cuando se encuentra sumergido en un fluido. Es la presión debida a la columna de fluido que hay encima de él. Entonces, esta presión es directamente proporcional a la profundidad a la que se encuentra el cuerpo sumergido dentro del fluido. Básicamente, la fórmula para la presión hidrostática, le vamos a llamar así, pH, presión hidrostática, es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad. H en este caso es la profundidad a la que se encuentra sumergido el cuerpo dentro del fluido. Entonces, en este primer ejercicio, el ejercicio número 4 de esta serie de 15 ejercicios que vamos a resolver, dice la mayor profundidad en el mar, unos 11 kilómetros, se encuentra en la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico. Y nos preguntan, ¿cuántas veces mayor que la presión atmosférica es la presión del agua en la fosa de las Marianas? ¿Qué debo de hacer? Pues calcular la presión hidrostática en lo más profundo de esa fosa y compararla con la presión atmosférica. Bien, pues esta fosa dice que se encuentra en el Océano Pacífico. Entonces estamos hablando de agua de mar. Por lo tanto, la densidad, la densidad del fluido, pues si usamos la densidad del agua como la conocemos de 1000 kilogramos por metro cúbico, pues esa sería la densidad del agua que podemos utilizar en un tinaco, en una alberca, pero el agua de mar, por su salinidad, tiene una densidad mayor. La densidad del agua de mar vamos a considerarla que es aproximadamente de 1027 kilogramos por metro cúbico. Y esto va a depender, también no es una constante, pero va a depender de la temperatura. Por ejemplo, si el agua está más fría, la densidad aumenta. Y lo mismo, si la salinidad es mayor, la densidad también va a aumentar. Pero podemos conformarnos con emplear este dato, este valor para la densidad del agua salada, del agua de mar. Obviamente, la gravedad pues es 9.81 metros sobre segundo cuadrado y H es la profundidad, van a ser los 11,000 metros, los 11 kilómetros. Por lo tanto, la presión hidrostática en el fondo de esa fosa va a ser 1027 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua de mar, multiplicada por la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado y multiplicado por la profundidad, que son 11,000 metros. Hacemos las operaciones. 1027 por 9.81 por 11,000 y obtenemos un valor para la presión hidrostática en el fondo de esa fosa, un valor de 110.8 por 10 a la 6 pascales. Esto es, pues aproximadamente 111, ¿verdad? Por 10 a la 6 pascales. Si queremos usar solamente dos cifras significativas, deberemos entonces describirlo como 1.1 por 10 a la 8 pascales. ¿Sí? Pascales es PA, ¿verdad? Ahí está. Esta sería la presión hidrostática en dos cifras significativas, 1.1 por 10 a la 8 pascales. Entonces,
La pregunta no es esa, la pregunta no es cuánto es la presión hidrostática en el fondo de esa fosa. La pregunta es cuántas veces mayor que la presión atmosférica es la presión del agua en la fosa de las Marianas. ¿Qué tengo que hacer? Pues dividir esta presión, el 1.1 por 10 a la 8 pascales, dividirlo entre la presión atmosférica, que vamos a considerarla como 1 por 10 a las 5 pascales. Hacemos la división, 1.1 por 10 a la 8 entre 1 por 10 a la 5, y esto nos da 1.1 por 10 a la 3 veces mayor. O sea, la presión en el fondo de esta fosa es 1100 veces mayor. 1100 veces mayor que la presión atmosférica. 1.1 por 10 a la 3 veces mayor. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio número 5. Dice, estima la fuerza ejercida sobre la membrana del tímpano de un nadador en el fondo de una alberca de 5 metros de profundidad. Considera que la membrana tiene un área de 1 centímetro cuadrado. Bien, tenemos una profundidad de 5 metros. El nadador está en el fondo de esa alberca de 5 metros de profundidad. Y también nos dan un área, vamos a ver por qué, nos dan un área de 1 centímetro cuadrado. Pues bien, nos piden que calculemos la fuerza que que se ejerce sobre la membrana del tímpano de un nadador. Pues esa fuerza se ejerce sobre la membrana del tímpano del nadador. Esa fuerza es debido a la presión hidrostática que está experimentando el nadador en el fondo de esa alberca. Entonces, lo que debo hacer es calcular primero la presión hidrostática, que ya sabemos que es la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad. Entonces, la densidad en este caso es la del agua, no es agua de mar, es una alberca, entonces vamos a considerar que la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso multiplicado por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y multiplicado por la profundidad, 5 metros. Entonces voy a tener, al hacer esa multiplicación, 1000 por 9.81 por 5, eso me da un valor de 4.9, bueno, vamos a dejarlo así como aparece aquí directamente, 49.05 por 10 a la 3 pascales, que eso lo podemos aproximar a 4.9 por 10 a la 4 pascales, expresándolo en dos cifras significativas. 4.9 por 10 a la 4 pascales. Esa es la presión hidrostática que experimenta el nadador en el fondo de la alberca, pero me están pidiendo la fuerza, y esa fuerza es debido a esa presión. Nosotros sabemos que presión es igual a fuerza entre área. Conozco la presión, es la presión hidrostática que acabamos de calcular, y el área también la conozco, me la dan en centímetros cúbicos, perdón, en centímetros cuadrados. La vamos a convertir a metros cuadrados. ¿Por qué? Porque la presión está en pascales, y los pascales, recuerden que son newton sobre metro cuadrado. Entonces el área debe estar también en metros cuadrados. ¿Cómo convierto de centímetros a metros cuadrados, de centímetros cuadrados a metros cuadrados? Miren, sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Eso es un metro lineal, pero un metro cuadrado sería un metro por un metro. Un metro cuadrado sería 100 centímetros por 100 centímetros. Entonces,
Esto me va a quedar 1 metro al cuadrado, 1 metro cuadrado. Y 100 centímetros al cuadrado serían 100 por 100, que son 10,000 centímetros cuadrados. Quiere decir que 1 metro cuadrado equivalen a 10,000 centímetros cuadrados. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí esa equivalencia. 1 metro cuadrado igual a 10,000 centímetros cuadrados. De esta manera, centímetros cuadrados y centímetros cuadrados se cancelan y entonces el área me va a quedar 1 multiplicado por 1 y dividido entre 10,000. Eso nos da un valor de 100 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ese es el área del tímpano en metros cuadrados. Por lo tanto, ya puedo calcular la fuerza. Decíamos que presión es igual a fuerza entre área. Por lo tanto, la fuerza es igual a la presión por el área. Y la presión va a ser la presión hidrostática que calculamos hace un momento. Por lo tanto, la fuerza ejercida sobre ese tímpano del nadador va a ser de 4.9 por 10 a la 4 pascales multiplicada por el área, que son 100 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Finalmente, la fuerza nos va a quedar 4.9 por 10 a la 4 entre el área, perdón, por el área, ¿verdad? 4.9 por 10 a la 4 pascales. Eso multiplicado por los 100 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Eso nos da exactamente 4.9 newtons. 4.9 newton es la fuerza que se ejerce sobre el tímpano de ese nadador. Esa fuerza es debido a la presión hidrostática. Estamos despreciando en este caso la presión atmosférica. En realidad, la presión total ejercida sobre ese nadador es la presión hidrostática debido a la columna de fluido, en este caso de agua, que hay encima del nadador, más la presión atmosférica. Pero estamos descartando esa presión atmosférica. Si la tomamos en cuenta, entonces la fuerza va a ser mayor, obviamente. Pero vamos a dejarlo así, considerando únicamente la presión hidrostática. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, al ejercicio número 6. Dice, se pretende inyectar un suero medicinal a un paciente a través de una vena en un brazo. Si la presión en el interior de la vena es de 6.0 por 10 a la 3 pascales, por encima de la presión atmosférica, ¿ok? Por encima de la presión atmosférica. Nos preguntan, ¿a qué altura mínima sobre el brazo, debe estar la superficie del suero en el depósito para que comience a entrar en la vena? Y nos dicen que consideremos que el depósito está abierto por arriba y que la densidad del suero es la misma que la densidad del agua. Pues bien, vamos empezando por analizar esta situación. Nos dicen que la presión en el interior de la vena es de 6 por 10 a la 3 pascales por encima de la presión atmosférica. Entonces, quiere decir que para que empiece a entrar el suero en la vena, necesito igualar esa presión desde el recipiente donde está el suero hacia la vena. Entonces, la presión en la vena, en el interior de la vena, es 6 por 10 a la 3 pascales, pero eso está por encima de la presión atmosférica, o sea, es eso más la presión atmosférica. Y para que el suero empiece a entrar en la vena, necesito que la presión que viene desde el recipiente también sea igual a esta presión. Es decir,
esta va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Por qué la presión atmosférica? Porque me están diciendo que vamos a considerar que el depósito está abierto. Entonces, sobre el suero directamente se ejerce una fuerza debido a la presión atmosférica, pero el suero desciende por la clásica manguerita, por el tubito, y entonces al conectarse a la vena, ahí va a haber una presión debido a la columna de suero, debido a la columna de fluido que queda por encima, desde el brazo hasta donde va a estar el depósito con el suero. Esa es la presión hidrostática debido a la columna de suero que queda por encima del brazo. ¿Sí? Por toda esa manguerita que se conecta al depósito del suero y se conecta al brazo. Entonces, vean aquí que la presión dentro del brazo es esta suma de dos presiones. La presión atmosférica más los 6 por 10 a la 3 pascales que hay por encima de la presión atmosférica. Y la presión exterior, la que llega desde el recipiente, es la presión atmosférica más la presión hidrostática. La presión atmosférica, ¿por qué? Porque el depósito está abierto. Y la presión hidrostática debido a la columna de fluido, en este caso la columna de suero que queda desde el brazo hasta donde se encuentra el recipiente. Vean aquí que presión atmosférica y presión atmosférica se cancelan y me queda únicamente que 6 por 10 a la 3 pascales debe ser igual a la presión hidrostática. Y la presión hidrostática sabemos que es densidad por gravedad por profundidad, que en este caso esa profundidad es la distancia desde el brazo hasta donde se va a colocar el depósito con el suero. Entonces, densidad por gravedad por altura por altura en este caso va a ser igual a 6 por 10 a la 3 pascales. De aquí conozco la densidad, el problema me dice que la densidad del suero es la misma que la del agua. Entonces, es la densidad del agua, ya la conozco la gravedad y voy a despejar la altura h, que es lo que me están pidiendo. ¿A qué altura? Dice, ¿a qué altura mínima sobre el brazo debe estar la superficie del suero en el depósito? Bien, pues h va a ser igual a los 6 por 10 a la 3 pascales dividido entre la densidad del suero, que es la misma que la del agua, y también dividido entre la gravedad. Entonces va a ser 6 por 10 a la 3 pascales dividido entre la densidad, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, y esto multiplicado por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos estas operaciones, serían 6 por 10 a la 3 dividido entre 1000 y también dividido entre 9.81. Eso me da un resultado en metros, me da un valor de 0.6116. Lo vamos a dejar en 2. Estos son metros. Quiere decir que en centímetros estos serían 61.2 centímetros. Bien, esa sería la altura mínima a la que se debe de colocar el depósito con el suero. ¿De dónde salen estas unidades? Metros. Sabemos que deben ser metros porque estamos hablando de una longitud y estamos usando unidades fundamentales, entonces no debe haber problema. Pero vamos a comprobarlo. Aquí tengo pascales en el numerador, entonces voy a dejarlo así, pascales, y en el denominador tengo kilogramos, la densidad, que son kilogramo entre metro cúbico, multiplicado por metros por segundo cuadrado, metros sobre segundo cuadrado. Bien, recuerden que pascales son newton
sobre metro cuadrado. Y acá tengo, fíjense, lo voy a dejar así igual, no voy a modificar nada, porque acá tengo kilogramo sobre metro cúbico multiplicado por metro sobre segundo cuadrado. Y vean que aquí tengo esto que estoy encerrando, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, son newtons. Entonces, estos se van a ir, se van a cancelar y aquí tengo metros cuadrados multiplicando arriba, dividido entre 1 entre metro cúbico. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues aquí tengo 1, entonces voy a multiplicar extremos por extremos, serían 1 por metro cúbico, entre metro cuadrado por 1, metro cuadrado. Me queda metro cúbico entre metro cuadrado, se cancela metro cuadrado con el cúbico y me quedan solamente metros. Y así comprobamos las unidades, 0.612 metros, que equivalen a 61.2 centímetros. Esa es la altura mínima a la que hay que colocar el recipiente del suero para que este fluido empiece a entrar a la vena y venza la presión en el interior de la vena para que pueda ser inyectado, ir introduciéndose en la vena. De esta manera hemos resuelto estos 3 ejercicios sobre presión hidrostática. Vamos a continuar posteriormente analizando otras propiedades y leyes de los fluidos. Hasta pronto.